Muy buenos días a todos y a todas. Espero que ayer tuvieseis la ocasión de descansar y de disfrutar un poquito de esta maravillosa ciudad del Escorial. Creo que ayer fue una jornada de la que nos sentimos muy contentos. No es autocomplacencia, pero nos salimos de aquí por la tarde con muchísima energía, tanto por todas las intervenciones que se habían hecho en las diferentes mesas y en la inauguración de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, con la conferencia magistral de Mercedes Molina. Y yo creo que ayer incluso a última hora, ¿no?, comentábamos todas las ideas, todas las cuestiones que se habían planteado y cómo eso, yo os decía, a final de la jornada nos sirve muy mucho para orientar la acción y para seguir construyendo. Y hoy vamos a seguir en esa misma dinámica. Tenemos también dos mesas tremendamente interesantes. Queríamos, ¿verdad, Rosa?, que hubiera un espacio para hablar de experiencias en el territorio. Ayer hablábamos de gobernanza multinivel, de los desafíos que tenemos a nivel europeo, de cómo superar esa brecha urbana-rural, cómo tener modelos mucho más desconcentrados de inversiones, personas y oportunidades, y hablábamos también de perspectiva de género. Y todo eso siempre es de una lógica, como ayer hablábamos, multinivel y multiactor, para intentar tener todas las voces. Pero hoy para nosotros era muy importante abordar también dos prioridades estratégicas para la Secretaría General de Reto Demográfico, que tienen que ver efectivamente con ese talento que existe en el territorio, con esos ecosistemas innovadores y lo importante que es la transferencia de conocimiento de estas experiencias. Y también, como no, y estando en un curso de verano y estando aquí en el Escorial, albergados por la Universidad Complutense, hablar de los jóvenes, hablar de las oportunidades que también queremos proporcionar para los jóvenes, para que entiendan y para que comprendan la importancia de estar o habitar y cuidar y tener proyectos de vida en el territorio de diversas formas y a través de diversas experiencias de diferentes universidades. Así que yo, sin más, lo que voy a hacer es dar la palabra a nuestra magnífica moderadora, a Begoña Gómez Fernández, que además es una colaboradora y entusiasta de todos los temas en los que trabajamos en la Secretaría General de Reto, y solamente, ¿verdad?, secretario general, podemos tener palabras de agradecimiento por tu apoyo, por tu compromiso, por tu complicidad y por tu conocimiento. Y por eso le habíamos pedido a Begoña que pudiera moderar esta mesa. Begoña Gómez es directora de Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual también estás en casa. Directora del Africa Center del Instituto de Empresa desde el año 2018 y directora de varios másteres en el campo de la transformación social. Es una experta en estos temas y no teníamos a nadie mejor para que nos pueda seguir acompañando en este proceso y con estos compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y le doy la palabra a Begoña. Repito, muchas veces repetir las gracias. Gracias por la invitación por parte de la Escuela de Verano de la Complutense, gracias al rector, a nuestro secretario general y a nuestra directora de Reto Demográfico y, por supuesto, a esta mesa, esta gran mesa que hoy nos acompaña. La verdad es que para mí es un orgullo estar en estos 2 días hablando de cohesión territorial, hablando de transición ecológica. Es cierto que cuando hablamos de estos términos, pues nos lleva a hablar de oportunidades, nos lleva a hablar de innovación, nos lleva a hablar de emprendimiento. Y es ahí donde, bueno, pues los diferentes casos que íbamos a comentar vienen a presentar pues diferentes herramientas, diferentes procesos que nos van a permitir también tomar nota para seguir desarrollando estrategias que sean sostenibles, porque lo que hoy vamos a ver aquí en cada uno de los procesos que nos van a comentar en la mesa son emprendimientos que nacen con el propósito. Nacen con un propósito que viene de las necesidades
y de las debilidades que hay en el entorno, de tal manera que produzcan un triple beneficio allí donde se desarrollan, que es un triple beneficio para las personas, para el entorno y para las propias empresas. Sin duda es un marco que vertebra con los objetivos de desarrollo sostenible. Cada una de las acciones que vamos a ver, desde luego, representan y son protagonistas de lo que es el valor compartido. Un valor compartido que hoy desde las instituciones europeas y te diría desde diferentes instituciones en los diferentes países está cada vez empujándose más todo lo que tiene que ver la transformación social con la transformación ecológica, ligado a una economía mucho más inclusiva, una economía que es de compartir, menos extractiva y que lo que nos permite, como muy bien se ha dicho en varias de las conferencias, pues no dejar a nadie atrás y hacer a todos partícipes de ese crecimiento. Sin más dilación, sí que me gustaría pues, pasar a presentaros los componentes de la mesa, como son Óscar Izcarra Moreno, presidente de la Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda, alcalde de Covarrubias, Burgos, promotor de Valle Digital, que dinamiza ecosistemas innovadores y atrae proyectos empresariales a entornos rurales y que, bueno, leyendo una entrevista de Óscar me encantaba una frase que decía: emprender es una locura, pero una locura sana. Luego tenemos a Lucía González Navarrete, ingeniera industrial por la Universidad de Navarra, cofundadora de Edenway, Natives y Tierra Educa. Más de 25 años de experiencia en el ámbito de la innovación público-privada, la sostenibilidad, la innovación. Tiene a sus espaldas más de 100 proyectos de desarrollo sostenible e innovación y, como muy bien dice Lucía, imaginando el presente y cuidando el futuro. A partir de ahí, pues también nos acompaña Aurelio García, director de SNEPI, Escuela de Negocios del Pirineo, socio fundador de Sargantana, empresa fundada en el 87 en el Pirineo aragonés, dedicada a la educación ambiental, desarrollo local y cooperación transfronteriza en el Pirineo aragonés. Y bueno, impulsor de centros de innovación y sobre todo para retener, ¿no?, y atraer el talento que muchas veces comentas, Aurelio. Nos acompaña también Ángel Collado, Calle Collado, profesor de Sociología en la Universidad de Córdoba, más concretamente en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, donde trabaja en temas de movimientos sociales, democracia y agroecología, autor de libros como La transición inaplazable, muy buen título, Salir de la crisis desde los nuevos sujetos políticos, director de numerosas tesis sobre sistemas agroalimentarios de base ecológica y mercados sostenibles. Y bueno, nos tiene que comentar también un titular que decía que el futuro de Extremadura no está en China, y eso tenemos que profundizar en ello. Cristina Herrero Molinos, licenciada en Ciencias Geológicas y docente en la Universidad de Sevilla Autónoma de Madrid, presidenta de Ofistes, Oficios y Saberes para Territorios Sostenibles, y coordinadora del proyecto Diálogos RB.net desde 2017, con un amplio desarrollo en prácticas de sostenibilidad, investigación y transferencia de contenido, un proyecto que en Lanzarote, con Colaboración Ciudadana, ha sido un proyecto maravilloso. Y bueno, yo creo que estamos aquí para escucharos a vosotros, y sí que me gustaría, hablando de innovación, hablando de emprendimiento, ¿creéis que la innovación juega un papel primordial en el desarrollo rural? Os la lanzo a todos si queréis. A mí me gustaría que esta dinámica no fuera tanto ordenada, sino que entre nosotros pues, pudiéramos debatir las diferentes opiniones, ¿no? Y aquí, bueno, pues la innovación como algo rompedor, ¿no?, con lo que es lo que se venía haciendo tradicionalmente, y que esto puede suponer una oportunidad. Si quieres, Lucía. ¿Coges el micrófono? Venga. Sí, perfecto. Muy bien, buenos días. Bueno, pregunta complicada para abrir el desayuno. Yo diría que la innovación en general, sin caer en la parte rural por el momento, en la parte de territorios, está ahí para generar prosperidad y riqueza de muchos tipos, y realmente es eficaz cuando logramos aterrizarla en algo. Ayer hablábamos de lo teórico, de mucho de lo que está ocurriendo y la necesidad de pasar al terreno. De esa innovación, cuando la transformamos en una innovación aplicada a terreno, a escenario concreto, es ahí donde ese primer conocimiento que se ha generado, a veces a puerta cerrada,
lo convertimos en un aprendizaje empírico a través de experiencias donde acertamos, fallamos, y todo eso permite que la innovación pase a la siguiente etapa, ¿no?, del proceso. Yo creo que hoy por hoy precisamente los territorios nos están permitiendo tener un escenario de juego con un potencial infinito, porque es ahí donde tenemos las oportunidades de enfrentarnos a grandes retos, a esos retos que encuadramos en la Agenda 2030, en los 17 ODS, y que es verdad que eran muy teóricos en muchos casos, pero en el terreno podemos abordarlos, ¿no? Podemos hablar de movilidad, de conservación de la biodiversidad, de comunidades energéticas, de conservación del agua, de género, que ayer hablábamos mucho de esto, de educación, de migración, etcétera. Por lo tanto, no es que sea, yo diría, importante para el desarrollo de los territorios, sino que yo creo que es justamente el valor diferencial que podemos hoy alzar para mostrar el territorio como una plataforma fantástica para aterrizar la innovación, es que tenemos ese escenario real donde nos va a permitir que de modo colaborativo podamos abordar estos proyectos. Buenas. Bueno, aclarar que fui profesor, no me arrepiento de ello, hace bastante tiempo. De hace 4 años colgué los hábitos, soy gerente de Cogerte. Cogerte es una productora de fruta ecológica, 20.000 kilos al año, tenemos 6 socios y socias, y socio trabajador de otro grupo cooperativo, o espacio cooperativo, que es la Cabra Tira al Jerte, que sería ecológica en el Jerte, y también coordinador de una iniciativa que es la comercialización de energía verde y alternativa en el norte de Extremadura. La potencialidad que tienen nuestros proyectos es la creación de sinergias en el territorio y de haberlo hecho a pesar de la administración. Esas son las grandes virtudes que tienen, porque no estamos empaquetados ni enlatados en proyectos que siguen mirando, como ahí los académicos y académicas podéis tomar nota, a 2 elementos de hace 100 años que siguen manejando lo rural, entendiéndolo como cosa y objeto. Me refiero al nacimiento hace 1920 de la Escuela de Wisconsin en temas de sociología rural, y me refiero también en el bando soviético a las nuevas políticas económicas, los planes NEP, que también consideraban que el campesinado era un saco de patatas que había que mover de un lado a otro. Desgraciadamente, las políticas siguen pensando la innovación como la posibilidad de renovar formas de extracción material. Extremadura y Andalucía, su valor agregado bruto fundamental es la minería, y lo va a seguir siendo, y cultural. 300 jóvenes emigran cada mes de Extremadura, viendo que en una tierra que sería de posibilidades, sin embargo, ocupamos el puesto 15 en comercializadoras del sector de agricultura ecológica, lo cual quiere decir que las miradas sobre Extremadura siguen siendo muy extractivas. Cuando intentamos crear esas sinergias entre nuestras 3 empresas cooperativas que podrían ser interesantes, no hay ayudas, porque para tener ayuda, por ejemplo, en el sector lácteo tienes que tener una facturación de 800.000 euros. No tienes ayudas porque la cantidad de ayudas que van a caer en el sector energético van a caer en Endesa y no van a caer en gente que se esté planteando el tema de comunidades energéticas. Es decir, se sigue observando y mirando, cosificando el medio rural, manejándolo desde políticas fundamentalmente muy centradas desde centros de poder político, económico, poco descentralizadas, porque significaría compartir el poder, y de eso sufrimos mucho, de que la potencialidad no llega a realizarse porque la innovación es en realidad una adaptación a una globalización, y de ahí decía que el futuro de Extremadura no está en China, porque desgraciadamente estamos a la cola del consumo de frutas, niños en todas las regiones. Desgraciadamente el 40% de la chavalería en Extremadura está en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza. Son alarmantes. 2008, 2011, 2020, las crisis están dejando devastada Extremadura, y sin embargo no hay ayudas, y cuando hay ayudas son para empotrar Extremadura en ese régimen extractivo que yo llamo de campamento minero. La intercooperación en el territorio es clave, pero para eso tendría que haber realmente políticas descentralizadas, no a nivel de juntas, sino a nivel de organismos oficiales, sino directamente hacia quienes estamos en el territorio. No existe una apuesta por la intercooperación, por crear redes y una relocalización de la economía. Y en tanto no exista eso, seguiremos siendo una cosa mirada con deseos codiciosos desde lo urbano y desde los bancos, para poder seguir extrayendo gentes, mano migrante, y energía y materiales que son indispensables para el funcionamiento de la máquina en otro lugar. No traigo buenas noticias en ese sentido, pero sí traigo experiencias, y luego yo, más adelante, pues cuando hay más preguntas, dicen, ¿cómo nos pueden ayudar? Digo, yo creo que podrían ser las cosas diferentes, pero en los próximos 10 años no va a serlo.
Muchas gracias. Te has adelantado algunas de las preguntas que íbamos a hacer posteriormente. Y sí que, bueno, continuamos con la palabra con vosotros. Sí que me gustaría que tenemos hora y media de conversación, si podemos trasladar pues, algunos de estos procesos de innovación, porque vamos a hablar de ayudas, vamos a hablar, entonces, cómo estos procesos de innovación que estamos desarrollando dentro de las prácticas que realizamos pueden provocar esa cohesión, pueden ayudar a que realmente se ramifique, como muy bien acabas de comentar, para poder hacer ese trabajo en red, que es realmente lo que va a generar ese valor. No sé si queréis continuar, Aurelio. Sí. Bueno, muy buenos días. ¿Se oye? Hola. Ahora. Bueno. Buenos días y bueno, yo lo que creo es que precisamente estamos en un modelo de cambio, de transformación. O sea, el reto demográfico es un reto muy complejo. Llevamos muchas décadas, por no hablar de casi de siglo o de siglos, con unas políticas que realmente nos han llevado donde estamos, y darle la vuelta al calcetín es un tema muy difícil. Entonces, es tan complejo que solamente se puede hacer desde la innovación. Es decir, la innovación con todos los matices y todos los conceptos que lleva aparejados la innovación, ¿vale? Entonces, yo sí que creo que estamos en un momento de cambio. Y estamos en un momento de transformación, y estamos en un momento de oportunidad, que desde luego no es sencillo, y que hacer este proceso no va a ser de un día para otro. Pero el cambio del modelo, sobre todo cuando trabajamos en territorios, que los empoderamos, que les damos la palabra, que hacemos procesos de participación, que la gente del territorio define cuál es su propósito principal, es decir, que tiene un sentimiento de pertenencia, que intentamos buscar soluciones conjuntas, que co-creamos, que ideamos, que intentamos un poco, la pandemia nos ha venido bien en este sentido, porque los procesos que llevamos haciendo durante los 2 últimos años han sido digitales y ha permitido conectar toda una comunidad de personas que no estaban en el territorio. Esa es la esencia, es decir, innovar en los territorios, agregando a la gente que está allí, identificando cuál es el propósito principal, dando participación a todos, poniendo especial foco en los jóvenes y en las mujeres de los territorios, y con las técnicas de innovación se puede hacer. Y luego hay un concepto muy importante: innovación en lo local, pero conectado a lo global. Cuando digo conectado a lo global, no digo con la globalización, digo con las redes, ¿no? Porque llega un momento que en los territorios, cuando hacemos experiencias de innovación y de creación y de transformación, llega un momento que el nutriente se agota. Llega un momento que necesitamos muchas cosas conectarlas con cosas externas de territorios como los nuestros. No hablo de red centralizada, hablo de red distribuida, hablo de compartir, de transferir, de un poco el propósito que comentabais, ¿no? Tenemos experiencias que hay que transferir, y creo que es el único camino. Es decir, innovación con todos estos planteamientos es lo que nos puede llevar a ir transformando los territorios. Eran novedosos porque era sustituir agricultura y ganadería por casas rurales, por turismo activo. Eso era innovación hace 25 años. Son experiencias que han funcionado, pero que tampoco nos han servido a los territorios rurales para salir de esa lacra que llevamos, que es la despoblación, y que nos han llevado a esta situación actual. En estas hemos tenido la posibilidad y la suerte en nuestro territorio de coger pues una experiencia, de poner en marcha una experiencia con inteligencia artificial colectiva en el medio rural, que en su día, cuando hubo que trasladar a la junta directiva y a los interlocutores locales, pues costó, pero que para disfrute de la comarca pues nos ha servido pues para descubrir todo el talento que teníamos, para descubrir cómo hay mucha gente deseosa de participar, cómo hay mucha gente con ese sentimiento que decía de participación, de pertenencia a un territorio y de aportar lo que las nuevas tecnologías le permiten. Ha coincidido con la pandemia, la gente desde sus casas se ha conectado y hemos conseguido pues en muy poco tiempo, a través de estos procesos de inteligencia colectiva y de nuevas tecnologías, implicar a un porcentaje muy alto de la población en el proceso en el que llevamos desde el Grupo de Acción Local pues 25 años tirando, de 3-4 personas del Grupo de Acción Local, nuestra Junta Directiva, y ahora nos encontramos con 800 voluntarios aportando en la misma dirección, con la idea de convertir el territorio en un territorio digital, en un territorio sostenible, la idea de la repoblación, tirando todos en la misma dirección. Entonces, innovación
evoluciona. Hemos pasado de esa innovación de programa a esta innovación social, a esta innovación de utilizar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial colectiva que permite aunar todas las opiniones de toda la gente, aprovechar el talento de cada uno, lo mejor de cada aportación, ir haciendo procesos selectivos que nos den las mejores ideas, y es el proyecto que traemos y el que tenemos que contaros, que es el Valle Digital. Bueno, de lo que a mí se me ocurría decir, se ha dicho prácticamente todo. Muchas gracias por invitar al proyecto Diálogos RB a participar en esta interesante actividad para intercambiar ideas y tratar de generar algunas propuestas. Es evidente que por todos los que estamos aquí, que estamos enfrentados a un cambio que es irremediable en el momento de hoy. En ese cambio, aquí el compañero ha señalado que estamos todavía bajo unos enfoques que eran el diseño de algo que se diseñaba en instituciones o en despachos muy lejanos del medio rural. Resulta que ahora, incluso desde esos despachos hacia el medio rural, se le mira con otras demandas, se le piden otras cosas. Y entonces esperamos que el medio rural reaccione, proporcione, aborde y tal. Obviamente estamos ante la necesidad de un cambio. Un cambio siempre exige innovación, o sea, es una cosa que va junta. ¿En qué? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, la innovación hace falta como en todo. En los medios técnicos que se aplican, en la capacitación de la gente, en la normativa en medio de la cual trabajan, en una cosa muy importante, que son los protocolos administrativos, las formas de subvención, la gobernanza de los recursos que pueden llegar a generar situaciones para que el mundo rural pueda innovar, no que le vamos a dar, no que le vamos a hacer. Lo que se puede hacer desde fuera es generar unas condiciones que favorezcan ese cambio y sobre todo la innovación, la creación de nuevas situaciones. Yo creo que para mirar hacia adelante hay algo que en este momento nos orienta. O sea, ¿cuál sería el objetivo? Está dentro de un rango muy amplio. El objetivo sería cómo conseguir bienestar suficiente en los medios rurales para la gente rural, a la vez que una gestión sostenible, ahora decimos, de los recursos naturales. Esto es un abanico muy amplio, pero tiene algunos elementos que son cruciales, que es que tenemos que trabajar en función de algo que es un bien común, el bien común ambiental, pero con la gente que tiene que sacar su propio bien particular para poder apuntarse a trabajar para ese bien colectivo que es un bien común. Y esto exige otra cosa más, y cada cosa exige otra cosa más. Por eso decía que el cambio es necesario en todo. Para trabajar por un bien común es necesario generar la sensación de bien común, que es previa a un compromiso. Y si es previa a un compromiso, también necesitas sistemas de gobernanza propias para gestionar un bien común. Y bueno, vamos a seguir hablando, sí, y seguro que ese hilo, sí, va a seguir tirando de todo. Muchas gracias. Ciertamente, bueno, todo lo que acaban de decir mis compañeros, yo creo que tenemos que hablar de una innovación que es una innovación social, no de una innovación de mercado. Estamos hablando de una innovación que nos tiene que llevar o que nos tiene que ayudar la transición digital a poder desarrollar esa innovación social, es decir, utilizar la tecnología no como medio, no como fin, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la transformación digital como si fuera el fin, pero tiene que ser el medio que nos ayude a todos nosotros. En esa transformación, pues esa ayuda también en todos los procesos institucionales, y trabajar de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Hay un cambio de tendencia, como nos comenta Cristina, en el sentido de que anteriormente todo era abandonar las zonas rurales sin mirar esa oportunidad que existía. Hoy más que nunca yo creo que se ha puesto encima de la mesa que o la transformación se hace con las zonas rurales o si no, no existe una real transformación. Y es aquí donde yo creo que cada uno de vosotros, si me permitís, me adelanto en esto, tenéis unos proyectos
que son tractores. Es decir, sois ejemplo de alianzas y realmente de cómo se puede cohesionar a través de un proyecto económico que tiene un impacto real, un impacto social, ¿no? A mí sí que me gustaría, quizás por entrar un poco más en cosas concretas, si nos podéis contar ese proyecto que vosotros tomáis como iniciativa o ese principal proyecto, y sí que me gustaría que matizarais si consideráis que ese proyecto, tal y como lo habéis desarrollado, puede tener réplica en otro territorio. Porque muchas veces hablamos de poder generar en todos estos procesos modelos que puedan ser replicables, ¿no? Para que esa prueba-error, para que esa medición pueda ser extrapolable en otros territorios. No sé quién quiere comenzar. Venga, pues te toca. Sí. Bueno, pues voy a ser muy concreto también, porque, como decía Benedetti, pues son tiempos sombríos, pero bueno, la voluntad es la que nos tira para adelante y soy un optimista informado. He informado de lo mal que está el patio. Las políticas desarrollistas vienen a saco, se llaman Next Generation, yo creo que son la Older Generation, pero sigue de saco. Pero es verdad que hay un sentimiento, sobre todo, creo que eso se refieren los compañeros, de autoestima y de decir, aquí hemos pasado mejor la pandemia que los que están y las que están en la ciudad, porque hay una serie de valores que siguen estando muy presentes en el mundo rural y lo diferencian del mundo urbano. Uno es el tema de cerrar ciclos, o sea, tú tendrías que reproducir la vida ahí para que siguiera sin contar con el exterior, mientras lo urbano siempre está pensando que de China le vendrán cosas, ¿no? Allí, ¿no? Y lo segundo, el tema de cooperación. Nadie se puede sentir excluido en una situación de pandemia y de encierro total en un pueblo normal, digamos, el average, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que en unas comunidades cerradas lo local dé lugar a unas degeneraciones, a unas estratificaciones que también habría que meterle mano en el mundo rural. Dicho esto, yo soy socio colaborador de un proyecto donde la presidenta y la secretaria son presidenta y secretaria, que se llama La Cabra Tira al Jerte. Las dificultades que tenemos para introducir ese tema de réplicas, como he dicho, por ejemplo, no hay un desarrollo de todo el tema de favorecer minoindustrias en el territorio. Hay cierto horror porque se está pensando en clave de macrogranjas. Las pocas comunidades que tienen, por ejemplo, mataderos móviles son Galicia. Si eso fuera una política de Estado, que es una tontería, parece una tontería, un matadero móvil, yo podría vender cabritos, pero no puedo hacerlo porque tengo que tener el mismo trazabilidad industrial que lo que es cualquier gran productor y trasladar los cabritos que pudiera comprar a los cabreros a 200 kilómetros para ida y vuelta. No sabéis lo que es eso en términos de coste, de permisos. O sea, la maquinaria no está montada para que lo pequeño y la intercooperación en el territorio pueda darse. En el tema de ayudas ya lo he dicho, ya tienes que tener un nivel de escala. La gran confusión asociada al modelo desarrollista es que el escalamiento es hacia arriba y como conexión hacia China. Y quien dice China dice ciruelas en Dubái o el mercado de la picota que está en Inglaterra. Ese es el tema de escalamiento. ¿Por qué no pensamos el escalamiento como el escalamiento territorial hacia los lados? Entre sinergias del que produce energía, el que produce cabritos, el de los lácteos. Sí, bueno, yo lo digo hacia los lados porque una es territorial, no solamente en el territorio, sino también contando con otros temas como salud comunitaria, como educación ambiental, otro tipo de turismo, creación también, por ejemplo, de redes. Nosotros que podemos vender bien, qué fácil sería arrastrar esa industria de cabritos. No podemos, no nos dejan. Entonces, en plena época en la que se está diciendo las oportunidades, yo cada vez que voy a la administración o levanto la mano o veo lo que hay alrededor, lo que veo son un campo de minas. Esto, académicos y académicas, es Foucault, son las redes de micropoder. No tienes que irte al rey, no hay que matar al rey ni a nadie en Bruselas ni nada de esto, no. Los micropoderes están por allí como un campo de minas que tú vas a dar un pasito por ahí y te sale el veterinario con un certificado y dices, la patita para atrás. Y así sucesivamente. Todo está orientado a esa inserción y cuando digo todo, lo digo todo con consecuencia. Y no quiere decir que no existan fisuras y no quiero existir. De hecho, la celebración de este espacio me parece magnífico, ojalá lo repitáis, significa que vamos a problematizar lo rural no como objeto, sino también, como se ha comentado... No. Así que nada, bueno, que nos hacía falta más flujos de intercooperación de abajo, escuchar más lo rural y el problema está en el arriba, no está en el abajo.
Bueno, pues cambiamos de tercio. Yo represento el proyecto Terra Educa. Yo creo que somos un bicho un poco raro en esta mesa, seguramente. Primero decir que es un proyecto generado, incubado por 2 mujeres, o sea, con un carácter femenino en este caso. Raras porque yo creo que somos el único caso que venimos del urbano y hemos decidido emprender en lo rural. Normalmente el camino es a la inversa, lo que estoy viendo aquí es gente que ya conoce muy bien lo rural, que intenta lanzar sus proyectos y ver luego cómo conectan. Entonces nosotros tenemos incrédulas y incrédulos en todos los lados, porque los urbanos nos dicen pero ¿qué hacéis yéndose a lo rural? Y los de rural dicen pero ¿quiénes son estas que vienen del urbano? Luego tenemos que evangelizar. Terra Educa nace, y ahí voy a plagiarte un poco, Mercedes, con un propósito muy claro, con un relato que es transformar el mundo desde un punto de vista social y con 3 vectores que compartimos contigo y uno que sumamos, que es la educación, es la clave. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos en que la educación demuestre además que un euro invertido es mucho recuperado después, tal y como dice Biden. Tenemos la cultura, tenemos los derechos humanos y sumamos un 4º vector que es la regeneración. Nosotras estamos convencidas que ya la sostenibilidad pues vamos tarde, desgraciadamente. Tenemos que regenerar tanto, que por lo tanto la urgencia viene también en la acción de recuperar lo que hemos destrozado. Entonces, Terra Educa, a nivel muy concreto, para seguir tus consejos, Begoña, es un proyecto que se va a ubicar en un primer piloto en un pueblecito en Cataluña, con una visión de comarca, absolutamente, comparto lo que se dijo ayer, la idea es trabajar a nivel de comarca. Recuperar alguno de estos edificios que están pidiendo a gritos que los reconstruyamos de forma sostenible, con una visión de arquitectura y de espacios diferente, y que va a hacer convivir lo que somos las fundadoras, que en este caso hemos creado una simbiosis también interesante, que es mi bagaje, que es el de la ingeniería, la innovación y la sostenibilidad, y mi socia, que es que me gusta mucho que tengamos aquí representantes de educación, que es maestra desde hace más de 30 años y que demuestra que el encuentro de disciplinas profesionales muy diversas crea un valor maravilloso. Entonces, en Terra Educa lo que vamos a hacer es convivir la regeneración para educar y vamos a educar para regenerar. Regenera es una de las primeras patas y lo que hace es agrupar un laboratorio de innovación donde aquí atraemos a empresas, ayer lo hablaba con Juana, esa necesidad también de involucrar a las empresas privadas y darles la oportunidad de deslocalizar proyectos, pero no a China ni al norte de África, sino a los territorios. Estamos trabajando con asociaciones empresariales en Cataluña, que les puede interesar mucho el poder desplazar equipos de forma permanente o parcial en torno a territorio donde allí se puedan desarrollar los proyectos de innovación, porque no podemos innovar en el territorio desde las capitales, hay que ir al terreno, como lo decía el otro día el presidente de Suecia. Por lo tanto, un espacio colaborativo empresarial, público-privado, donde podamos trabajar en base a retos definidos con el territorio, para el territorio, y que después se escalen a otros territorios y podamos cumplir todo el proceso del modelo de negocio, donde además haya un espacio de trabajo donde cualquier persona en el territorio pueda acceder y pueda también empaparse e inspirarse en lo que ocurre ahí, y poniendo nuestra brecha en educación, y educarnos no significa tener 3, 4, 5 años, significa tener entre 0 y 99 años, es permitir que ocurra este aprendizaje constante de vida en base a estas temáticas claves, y que podamos invitar a cualquier persona, hombre o mujer de cualquier edad, a poder tener ese aprendizaje de vida, ¿vale? Pegado, conectado, interactuado, tenemos Educa, que es un nuevo concepto de comunidad educativa, de escuela, donde queremos incluso innovar en el modelo de negocio. Queremos que el modelo de negocio generado a través de Regenera sea capaz de costear en el máximo del porcentaje posible los gastos de Educa, es decir, que esa escuela sea gratuita en un concepto de escuela privado. Ojalá estuviese aquí el Ministerio de Educación también para escuchar lo que se puede intentar hacer desde ahí, y que permita acoger a cualquier niño y niña del territorio que quiera optar por una educación donde vamos a poner en valor el talento de los niños y las niñas, donde van a trabajar en base a los mismos retos que trabajamos en Regenera. Si tenemos expertos y expertas trabajando en cambio climático, en permacultura, en inmigración, en pobreza, los niños y las niñas van a estar conectados a través de sus maestros en base a estas temáticas, y vamos a disfrutar del territorio como un territorio sabio que aporte escenario físico de pedagogía a los maestros, y como os digo, rompamos esos silos intergeneracionales y sea cual sea la edad, estemos trabajando de forma al unísono. Además, la idea es que Terra Educa pues, viva 4 estaciones al año, como los bosques, 365 días, donde seamos capaces de introducir también el vector cultural, podamos acercarlo al entorno, a los territorios, podemos imaginar también esa circularidad del talento, de los conocimientos, y ya yendo ya al final,
compartir absolutamente. Tenemos un espíritu solidario y es que Terraeduca lo pueda acoger cualquier hombre o mujer en cualquier territorio que quieran replicar, customizando y adaptando, porque cada territorio, eso es lo bonito, va a presentar sus especificidades de territorio, pero estamos ya trabajando en generar esa red de nodos territoriales, donde, por ejemplo, estamos en contacto pues, con EPIC, con Aurelio, donde podamos, entre los territorios, de forma descentralizada, al concepto del blockchain, pero en territorios, que cada territorio juegue un rol, que compartamos talento, que las personas pueden movilizarse de un territorio a otro, que los jóvenes puedan pasar de uno a otro y se produzca ese aprendizaje compartido entre todos. Así que el proyecto está completamente definido, estamos hablando con varios municipios que puedan acoger Terraeduca y construyendo ya esa red desde el inicio para poder trabajar en modo colaborativo y poder aprender los unos de los otros. Fenomenal. Muy bien. ¿Sigo? Bueno, a ver, EPIC, que es una experiencia, bueno, empezando por la segunda pregunta, ¿creéis que el modelo se puede replicar? Yo creo, es que no es que se pueda replicar, es que ya está replicado, porque aquí hablando un poco con los compañeros de la mesa, estamos alineados, o sea, estamos en lo mismo, es decir, este es un proceso EPIC que nace en el Valle de Arán y nace un poco con bueno, vamos a darle la voz a la gente. Y vamos a ver qué quieren del futuro de su territorio, ¿no? Se hace un proceso de participación que se llama ARAN 2030 y sale principalmente de un proceso de participación precioso con las nuevas tecnologías y tal, porque fue un proceso de pandemia y sale un propósito muy claro. Queremos generar un modelo, transformar el modelo económico. O sea, tenemos un modelo económico muy basado en el turismo, el cual nos parece bien, pero lo tenemos que superar y tenemos que diversificar ese modelo. Y ese modelo se tiene que diversificar con innovación. Ese es un poco el mandato de las personas que participaron en el proceso participativo de ARAN 2030. Y a partir de ahí recogemos el guante y creamos un modelo que comparte muchos ingredientes, bueno, que yo creo que ya son comunes en todas las experiencias, ¿no? Entonces, el primer ingrediente, participación social. Es decir, estos proyectos... Sí, tiene que ser un proceso participativo. Es decir, tiene que ser que la gente de un territorio se implique y diga y conozca y proponga y que se agregue en torno a un propósito. En cada territorio será un propósito diferente. Pero esto es lo bonito, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito principal? ¿Cuál es nuestro reto principal? Luego hay otros retos más pequeñitos al lado, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro reto principal? Eso es muy importante, porque si no definimos el reto principal nos vamos a perder, ¿vale? Entonces, participación con propósito. Y una vez que tienes el propósito, dices, bueno, agregación. Ya tenemos una parte de comunidad agregada, porque todo el proceso de participación que ha habido ya te ha permitido agregar, te ha permitido aflorar talento, has conectado personas que tienen ese sentimiento de pertinencia y viven fuera, como antes comentábamos. Y ahí hay una dinámica ya muy bonita, pero a partir de ahí hay que generar. Hay que generar proyectos, hay que generar iniciativas. Y cuando hablamos de esto, hay que alinear lo público y lo privado. Es decir, alinear lo público en sí mismo ya es todo un reto, ¿vale? Porque en cada territorio impactan las políticas de muchas administraciones. Entonces, no puede ser que cada administración llegue a un territorio con su plan o con su política. Ahí hay que hacer una labor de alineación. Es decir, ya que no podemos alinear en origen, alineemos en destino, ¿sabes? Alineemos un paso antes de que las políticas lleguen al territorio y todos esos recursos que lleguen vamos a ponerlos un poquito en orden, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo. Y una vez que tenemos la parte alineada en lo público, conectémosla con la iniciativa privada, que hay muchas iniciativas económicas de emprendimiento, pero también de emprendimiento social, de transformación social de las personas que viven en los territorios. Y todo eso tiene que estar junto. Entonces eso nosotros lo llamamos agregación. A partir de ahí, ¿qué necesitamos? Herramientas de facilitación. Los gerentes que comentabas antes, Cristina. Es decir, herramientas de facilitación. Tenemos que tener estructuras que faciliten todos esos procesos. Porque solo así podremos conseguir. A veces nos quedamos con la visión, dándole la voz a la gente, pero luego nos faltan las herramientas para que eso llegue al suelo y se pueda cambiar. Entonces, el modelo de EPIC tenemos la participación con el propósito, la agregación, las herramientas de facilitación y luego es muy importante comunicar, porque comunicar a la gente te permite contar lo que estás haciendo a nivel local y te permite conectar y establecer alianzas con otras cosas. Y cuando ese territorio lo tienes alineado así, está preparado para conectarse con cosas que están pasando en otros territorios y a nivel global para ayudarles a aterrizar
empezar, porque jamás, como ahora, ha habido tanta inquietud y tantas ganas de hacer por el mundo rural. A nivel en lo rural y a nivel global, las administraciones, las empresas, todo el mundo, ¿no? Pero a veces faltan esas conexiones. ¿Cómo hago yo desde lo global o desde la ciudad algo por el mundo rural? Si el mundo rural no lo tenemos organizado, es muy difícil conectar. Si tenemos estas dinámicas, podemos conectar esas iniciativas. Y luego, factor importantísimo, que es un poco en lo que estamos nosotros ahora. Todo esto permite procesos de emprendimiento, que ya los tenemos, proyectos de innovación desde lo público, que tenemos varios, luego os contaré si da tiempo. Tenemos un montón de cosas, pero llega un momento que necesitamos que estas experiencias que tenemos en la Sierra de la Demanda, en las reservas de la biosfera, en el centro de Cerraduca y Extremadura, las conectemos. Tenemos que conectarlas y tenemos que crear una red de inteligencia colectiva, una red distribuida, no centralizada, distribuida, donde podamos ir transfiriendo saberes, capacidades, experiencias de los unos a los otros y podamos alinear todos estos movimientos, que aquí tenemos unos cuantos en la mesa, pero hay muchos más, que los podamos alinear y los podemos conectar para darles realmente potencia. Un poco ese es el propósito. Así ha nacido EPIC, llevamos un año funcionando, con un montón de proyectos ya en marcha, que no me voy a alargar más, y bueno, te das cuenta que el modelo funciona. No es fácil, O sea, no dime que esto sea encender la bombilla y que todo funcione. No es fácil, pero está funcionando y se están generando cosas y creo que por ahí tienen que ir un poco las líneas. Bueno, pues veo que coincidimos en muchas cosas, como he estado comentando antes. El Valle Digital nace en la Sierra de la Demanda, en el sudeste de la provincia de Burgos, un territorio pues como la provincia de Guipúzcoa, pero con entre 10 y 15.000 habitantes. Es una zona prototípica de lo que ahora se llama la España vacía o vaciada. Tenemos la suerte de contar está aquí hoy con nosotros, con un emprendedor local que trabaja aquí en Madrid, que planteó por qué no aplicar su trabajo a lo que se dedica, su tecnología, al medio rural. Él trabaja para grandes compañías, pues con procesos de inteligencia artificial, coge una compañía, le va haciendo procesos para mejorar. ¿Por qué no aplicamos esto a un territorio? Vamos a hacer este experimento, vamos a lanzar este reto de digitalizar una comarca como la Sierra de la Demanda. Fue bien acogido, tenemos la herramienta de los fondos europeos para financiar la actuación y coincidiendo con la pandemia lo pusimos en marcha. Igual coincidiendo con la pandemia, tuvo una aceptación que nos sobrepasó. La gente estaba en casa, se podía conectar, podía dedicar unas horas concretas al día a participar en procesos de Zoom. Hemos hecho unas 4.800 horas de Zoom, que ha habido que ir ordenando, gestionando, llevando a la gente por los caminos para que ese chorreo de ideas, esas 650 ideas de cómo mejorar, cómo digitalizar, porque todo tiene una vertiente digital, una comarca, pues tengan un orden y un sentido. Ha habido que ir haciendo, pues, a través de esa inteligencia artificial, encauzándola en líneas de trabajo. Esas 650 ideas se han agrupado en 10 proyectos tractores, se han creado grupos de trabajo, porque cuando se preguntaba a la gente, ¿qué aportas? ¿En qué eres bueno? ¿Cómo crees que tal? ¿En qué estarías dispuesto a participar? Entonces, se ha ido encauzando a la gente a ver qué ideas tenían más aceptación, qué ideas encajaban mejor y qué ideas iban a tener después una respuesta pues más práctica. Entonces, llevamos un año de programa, un año de proyecto. Ahora es cuando se van a presentar resultados. Ya tenemos proyectos encauzados, ya tenemos empresas que han empezado a salir. Tenemos empresas que han preguntado, porque hemos tenido mucho eco. Hemos tenido proyectos, pues hace unos meses estuvo Francesc allí viendo el proyecto de la red de coworking más grande del mundo, una red de espacios de coworking en el medio rural que también están siendo llamativos. Como decía antes Aurelio, ha coincidido la pandemia con una mirada al mundo rural. Una mirada que tenemos que aprovechar. Tenemos que plantear el mundo rural, ofrecer lo que tenemos, aprovechar el momento y competir, pues como decíamos otro día, con las 20.000 plazas de espacio de coworking que saca Canarias, por ejemplo. Entonces, es una competencia feroz. Pero bueno, estamos preparados, estamos funcionando, tenemos muchas personas implicadas, hemos descubierto muchísimo talento, esa pertenencia a la comarca. Estamos trabajando con gente que descendiendo de la comarca está en Miami, está trabajando en Audi en Alemania, está en Iberoamérica, en cualquier parte. De los voluntarios tenemos un 42% de gente local del territorio y un 58% de gente de fuera, que se han interesado, le ha llamado la atención que en su zona y han querido revertir
con su talento, con su profesionalidad, su pequeño granito, su aportación. Estamos ahora en el momento dulce, todo el mundo está aportando y ahora es cuando llega el momento de la verdad. Lo que sí que se nos ha demostrado, parte de ese sentimiento de pertenencia, es que nos hemos dotado de una herramienta muy útil para ahora esta colaboración público-privada que se demanda, esta segunda ronda de financiación, esas empresas que empiezan a salir. Oye, ¿cómo podemos poner en marcha esto? Pues bueno, tenemos una herramienta muy útil para ir a los ministerios, para acudir a unas puertas a las que antes no llegábamos, para reclamar conectividad. Ahora estamos hablando con Telefónica, con Neurona, con las grandes operadoras, que es lo primero que nos reclamaban nuestros alcaldes. Cuando íbamos a venderles el Valle Digital, decían, pues si no tenemos cobertura de móvil. Pues bueno, ahora nos cogen el teléfono, ahora participan, ahora están involucrados con estos proyectos porque ven que hay una masa social detrás, que estamos organizados y bueno, vamos respondiendo poco a poco a esas necesidades. Y en eso estamos. Bueno, el proyecto nuestro consiste fundamentalmente, la intencionalidad es, o sea, trabajábamos con reservas de la biosfera, no con, o sea, ellos, interactivamente entre sí, y yo en concreto con una tarea de coordinación y un equipo científico en la investigación, y nos planteábamos la recogida de conocimientos que ellos generan haciendo en la práctica sus proyectos de desarrollo sostenible. Lo habíamos visto durante años, generan cantidad de conocimientos derivados de la práctica que se queda con cada uno de ellos o lo intercambia en un encuentro o tal. Nos parecía que eso era valioso, entonces el proyecto Diálogos RB ha consistido en eso, en esa recogida de sus conocimientos para intentar organizarlos. Organizarlos, estructurarlos con la finalidad expresa de que puedan servir para ser transferidos, es decir, para ponerlos en condiciones de que otra gente que en el territorio necesite apoyo o inspirarse o tal, pueda servirse de esos conocimientos para desarrollar sus propias iniciativas. Esta es la idea del proyecto y en esa organización de los conocimientos que hemos ido reuniendo, al intentar estructurarlo, bueno, se nos ha ocurrido la idea de 30 ideas clave en torno a la sostenibilidad territorial. 30 son muchas, a su vez se nos agrupaban en 8 conceptos o en 8 temáticas, que es lo que va saliendo cada vez que hablamos de diversas experiencias. Una de esas temáticas, una noción, digamos, ideas clave o tractoras, es la idea de territorio, en el sentido que se ha dicho aquí. La idea de salubridad desde el territorio y en ese enfoque de sostenibilidad fundamental, que la actividad económica no deteriore la capacidad de los ecosistemas, pero también la de los productos, salubridad para los ecosistemas y salubridad para los consumidores de los productos que se generan y para los agentes del propio territorio. Otro aspecto muy importante, qué recursos son los que se están usando, qué bienes y servicios son los que se obtienen, esa dinámica de recurso, aprovechamiento. Tal. Y una cosa destacable muy importante es el tema de los oficios. ¿Por qué consideramos que es tan importante? Porque precisamente estamos trabajando desde la práctica para mejorar las prácticas. Y eso quiere decir llevar a la acción. Y a la acción lo llevan agentes territoriales trabajando o actuando como decisores locales, como emprendedores, como dinamizadores territoriales, como formadores, etc. Es decir, cada uno de esos oficios que intervienen debe alinearse con una manera de funcionar para que el propio territorio vaya en un sentido. Como antes he comentado, cuando hablamos de aspectos que son de común interés, los procedimientos de gobernanza tienen que ser irremediablemente participativos y sobre la base de generar consensos para afianzar compromisos. Y una cosa que, bueno, no íbamos pensando que salía, pero es crucial, es el tema de los valores. Si vamos a trabajar en una dirección determinada, no vale trabajar de cualquier manera. Son imprescindibles, han resultado ser, o sea, se ha manifestado que es imprescindible determinados valores, por ejemplo, generar confianza,
generar un clima de confianza entre los propios agentes, entre los niveles distintos de gobernanza, entre los que participan. Porque si no existe ese nivel de confianza, no hay proyecto común. Los aspectos económicos, obviamente, interfieren totalmente, porque estamos hablando de la vida cotidiana de la gente, de que se gana la vida para vivir, etcétera. Los aspectos económicos que en ello interfieren y los que interfieren en la propia dinamización, como ha dicho el otro compañero, son cruciales. Y las normativas. Os voy a contar un pequeño ejemplo rápido para ver el absurdo al que puede llegar los protocolos administrativos en relación con las necesidades que tratan de abordar. Nos comentaba uno de las sierras de Lugo. Habían pedido una subvención para hacer unos tratamientos necesarios en unos bosques de castaño, tal. Claro, las subvenciones se convocan, vamos a suponer, en enero o febrero. Se presentan tal, se aprueban las subvenciones, se les comunica que tienen la subvención ahí en mayo, agosto, y tienen que justificar la subvención antes de final de septiembre. Es decir, la intervención no la pueden hacer porque no pueden contratar gente cuando no saben si tienen la subvención, pero tienen que justificar antes de septiembre. O sea, tendrían que realizar la actuación sobre los castaños en pleno mes de agosto. Si lo hacemos, matamos los castaños. Devolver la subvención. Y esto es un drama que viene repitiéndose continuamente. ¿Qué adaptamos? ¿Las estaciones de los ciclos de la naturaleza? No lo veo muy claro. Pero podríamos ser suficientemente inteligentes para generar adaptaciones en los procedimientos administrativos, según en qué cosas, según para qué necesidades, según en qué escalas, como ha comentado antes el compañero. Ahí sí que podríamos actuar. Bueno, y luego sí que quiero señalaros hemos trabajado en 9 reservas de la biosfera, en cada una de ellas con una experiencia práctica que no tiene nada que ver, pero nada que ver una con otra. Nada es nada. Sin embargo, a la hora de trabajar sobre el terreno y a la hora de llevarlo a la práctica, hay determinados aspectos transversales que resultan ser imprescindibles en todas. Y os los voy a citar porque me parece que es interesante y recoge también mucho de lo que se ha dicho. Capacidad de crear conocimiento creíble sobre los recursos comunes y objetivos compartidos, algo que entendamos que estamos de acuerdo en ello y además queremos hacer algo con ello. Generación de los valores de confianza y compromiso. Había una cosa muy interesante que todos nos dijeron, cada uno por separado, que íbamos a consultarles en su territorio con entrevistas. Escuchar es imprescindible. O sea, esta palabra salía como un mantra. Es imprescindible escuchar para enterarte de lo que hay, para valorar lo que se puede hacer, etc. Sintonía entre distintos niveles de gobierno o de gobernanza, y aquí voy desde la autoorganización de los emprendedores o de los que dinamizan territorios, o los decisores locales, o las políticas provinciales, autonómicas, tal, que les llegan. O sea, cuanto mejor sintonía se consiga entre unos niveles y otros, la eficacia de la acción, ¡pum!, se multiplica. Y luego resulta ser fundamental las personas de referencia, los dinamizadores que encauzan, empujan, impulsan, convencen, informan, o sea, personas, orquesta, que hacen de todo pero que llevan el hilo y que no son los decisores. Y esto es muy importante, ni ocupan el territorio de los decisores, son otro tipo de tal. Por último, quería hacer una referencia a una cosa que has empezado diciendo tú para contradecirte. Venga, fenomenal. Vamos allá. Me encanta. Dice, no tenemos que transformar el sector comercial, tenemos que actuar en otro sitio. Yo creo que sí necesitamos, no sé si transformarlo, pero sí abordarlo. En todo este asunto a mí me parece que hay un espacio de diálogo que es propio de este momento y que también va saliendo, que es imprescindible. ¿Cómo se encadenan las economías y las acciones del ámbito local con las economías y las acciones globalizadas? Hemos hablado de las macrogranjas. ¿Hay manera de abordar administrativamente, políticamente y operativamente la producción local
la distribución local, la comercialización local. ¿Y qué hacemos? ¿Matamos a las multinacionales? ¿O habrá un espacio? ¿Habrá manera de que las multinacionales y las grandes empresas también adquieran responsabilidad con la sostenibilidad de los territorios? Esto es un diálogo que está por meter mano, o sea, yo creo que estamos es un diálogo y te cojo el guante. Perfecto, me encanta. Precisamente aplicamos la transformación en el sentido de la convivencia que se tiene que producir entre los grandes y los pequeños. Es decir, no es transformar, no es que tú vayas a cambiar el mercado, sino que el mercado tiene que tomar otra conciencia. Y en tomar otra conciencia es que una gran empresa puede ser tractora perfectamente del territorio. Lo hemos dicho muchas veces, cuando tú compras un coche, hay 400 pymes detrás de ese coche. De lo que se trata es que esas pymes y esas grandes empresas, conociendo el territorio, y como hemos dicho antes, desde lo local a lo nacional y a lo europeo, es decir, yo aquí traía también la nota, ¿no?, de que la Comisión Europea ha aprobado este plan de acción de desarrollo sostenible para las zonas rurales, tomando en conciencia, en conocimiento desde lo local, con consultas colectivas para saber, es decir, cuál es el cambio que hemos tenido ahora. ¿Por qué ahora lo rural? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué ahora? ¿Porque hay palancas que lo aceleran? ¿Porque la sociedad de repente demanda no vivir solamente en el 30% del territorio? ¿Porque hay una serie de ayudas financieras que pueden hilarse, por ejemplo, con determinadas subvenciones y avales que surgen hoy en los entornos rurales que antes no había? Ahora tú tienes empresas de inversión de impacto que solamente invierten en zonas rurales. Esto no lo tenías antes. No lo teníamos antes. Por lo tanto, yo creo que hoy tenemos muchos factores para poder sumar, para poder alinear, para poder ordenar y todos juntos poder generar esa transformación. Siempre hemos hablado, y yo he hablado mucho con Paco, de que al final reto demográfico y todo lo que tiene que ser la transformación y la cohesión territorial tiene que venir de la mano del ODS 17 siempre. Es decir, sin alianzas y mirando para adentro nunca vamos a hacer nada. Hablamos de los nodos. Qué importante es esta gran empresa que tú comentas, que está en la ciudad y que al final consuma de proximidad. Que no me tenga que ir fuera, a China, como comenta, para poder traer productos. Es decir, yo creo que hoy más que nunca se están produciendo todos esos procesos. Vosotros lo estáis viendo en este momento. Es decir, cuando, en los 130 líneas estratégicas que ha desarrollado el reto demográfico, cuando habéis hecho una llamada para emprendimiento rural, de una tacada os han venido 9.000 propuestas. Es que eso hace 8 años no tenías esa respuesta. Por lo tanto, yo creo que hay un caldo de cultivo que todos podemos aprovechar. Y a mí me encanta todos los actores que estamos aquí, porque efectivamente son modelos replicables y que si somos capaces de sumar y de que Paco nos dé una ventana donde poder trasladar todos estos procesos, seguramente que lo podremos hacer en un menor tiempo. Porque yo también creo que el tiempo hay que acelerarlo. ¿Por qué? Porque es ahora cuando parece que tenemos las herramientas necesarias y las palancas, ¿no? Porque ¿por qué emprender en los pueblos y no en las ciudades? Esta es la pregunta que viene ahora. ¿Qué te parece, Lucía? Bueno, ayer hablábamos mucho de emprender en un sitio o en otro. Repetiré, emprender es muy difícil. El sueño de Silicon Valley ha calado hondo en la sociedad y parece que hoy todos y todas tenemos que ser emprendedores y si no lo somos alguna vez en la vida pues no tenemos mucho valor. Así que yo empecé diciendo que emprender en lo rural o en lo urbano es difícil, por lo tanto es un camino, una decisión de vida que hay que tomarla consciente de lo que pueda venir. En cualquiera de los dos escenarios es necesario, necesitamos nuevas soluciones, nuevos servicios, nuevos productos, por lo tanto el emprendimiento y la innovación pues vienen de los dos, ¿no? Ayer hablamos con Juana, yo prefiero no hablar de lo rural o urbano, prefiero hablar de los territorios, donde en un territorio pues encontramos todo tipo de agentes y de piezas clave. Hay ciudades grandes, pequeñas, medianas, hay entorno rural, hay entorno natural y es desde esa visión de territorio sistémico, holístico, complejo, interconectado, desde donde tenemos que poder actuar. Dicho esto,
El emprendimiento, lo bonito es que vengan las dos direcciones, de hecho, ¿no? Y que podamos interconectar iniciativas de emprendeduría de las ciudades hacia entornos más rurales, de lo rural hacia el entorno más urbano. Hablabas ahora que ahora parece que los territorios, lo rural, es la gran oportunidad. Yo creo que hay gente, hombres y mujeres, que llevan muchos años hablando de ello y que quizás no les hemos escuchado, y como siempre suele pasar con los seres humanos, cuando hay miedo, cuando hay dependencia, nos activamos, ¿no? Y esta pandemia nos ha puesto muy en evidencia que dependemos mucho más de lo que pensábamos los unos de los otros. Creo que hemos descubierto vecinos y vecinas que no sabíamos ni que existían y les has visto en la ventana y ahora les tienes como un familiar próximo. Pues lo mismo ha pasado en las ciudades, los pueblos. Se ha visto esa dependencia en alimentación, en infraestructuras, en energía, y hay esa mirada. Entonces, aprovechémoslo. El tiempo es justo, pero también yo diría, haría un reclamo a no caer en la urgencia absoluta. Lo que tenemos por delante es inmenso, es una transformación que tiene que dar la vuelta a 360 grados. El sprint en este caso creo que no es bueno, es una carrera de fondo, sabiendo que sí que hay cosas que hay que priorizar, pero hay que trabajar con una acción del día a día, pero con una mirada de medio o largo plazo, y que los cambios políticos no nos frenen lo que tiene que venir, que lleguemos realmente a consensos y que prime esa necesidad de transformar la sociedad, sea cual sea el bando al que podamos o no pertenecer, y podamos estar viviendo en ciudades, en pueblos o en entorno rural. O sea, todos tenemos la misma responsabilidad, no podemos mirar hacia atrás, y tenemos que ser parte de la solución desde nuestra posición en lo que estamos jugando. Sí, yo querría apuntar es que en el espacio urbano el emprendimiento es una opción, pero en el espacio rural la actividad económica pasa por el emprendimiento. Es decir, no son espacios donde haya empleo. Hay empleo, evidentemente, el sector público está presente en todos los sitios y tal, pero no hay empleo. Es decir, si tú quieres vivir en un territorio rural, lo más normal es que tengas que emprender. Entonces, hay que poner especial foco en el emprendimiento rural, porque es la herramienta de generación de economía en los territorios rurales. Y el emprendimiento no puede estar separado de lo demás. Es decir, cuando estamos hablando de facilitar políticas desde reto demográfico, necesitamos que el emprendimiento esté al lado de estos ecosistemas, esté dentro de estos ecosistemas, donde alineemos un poco los propósitos de un territorio, lo que se quiere hacer, las ganas, la motivación, y a partir de ahí acojamos desde las mismas herramientas que podemos facilitar un proceso de innovación pública, con un proyecto de innovación pública, o desde las mismas herramientas que podemos hacer un proceso de innovación abierta en una empresa ya establecida. Hagamos también esas herramientas, pongámoslas al servicio de los emprendedores que desde el territorio quieren emprender, y si se alinea ese emprendimiento con los valores y con el propósito del territorio, 1000 veces mejor. O para que emprendedores que quieran venir al territorio, o iniciativas económicas o sociales que quieran venir, ayudémosles a aterrizar, ¿no? Tenemos experiencias de intraemprendimiento desde lo público. En el Valle de Arán, por ejemplo, los rescatadores de montaña han planteado un proyecto de un centro de formación de referencia internacional de simulación de rescates aéreos, con helicóptero y demás, temas de rescates de montaña y tal, y se está apoyando, y es un emprendimiento de empleados públicos que están creando un proyecto. Tenemos un modelo, por ejemplo, una experiencia de innovación abierta desde la estación de esquí de Baqueira-Beret, que tiene un reto tecnológico que lo están resolviendo los jóvenes del Valle de Arán, que están estudiando carreras profesionales que tienen que ver con la tecnología en Barcelona, y que desde ahí tenemos una oportunidad no solo para resolver un reto de una empresa local, sino tenemos una oportunidad de crear un nuevo modelo económico, porque la idea no es solo resolver una cuestión tecnológica de la empresa, es crear un valor y una startup en torno a eso que luego se pueda comercializar fuera. O tenemos emprendimientos pequeñitos desde lo local, de gente que quiere hacer cosas interesantes. Todo eso necesita esas herramientas de facilitación muy importantes, porque si no tenemos las herramientas, nos quedamos en la visión, nos quedamos en los procesos participativos, nos quedamos en la agregación. Pero luego, si no ponemos en marcha los motores, esos motores y esas herramientas de facilitación, vamos a generar también frustración. Cuidado, ¿vale? O sea, es muy importante, generaremos expectativas, y si no ponemos esas herramientas a funcionar, tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde nos la jugamos, ¿vale? Estos procesos, como también decía Lucía, tienen que ser a medio y largo plazo para no generar esas frustraciones y que al final se vaya sumando ese colectivo, ¿no? Fernando,
Yo creo que te tiene que gustar el medio rural. Tienes que poner en valor esa calidad de vida, ese aire, ese patrimonio natural, esos recursos que hay. Porque si no vas a estar siempre viendo, no hay cobertura, no hay carreteras, no hay médico. Yo creo que si quieres emprender, irte a vivir al medio rural te tiene que gustar, tienes que estar convencido. Lo contrario es muy fácil. O sea, poner pegas, que estoy mejor en Burgos, que me van a pagar más, que tengo mejor acceso a las comunicaciones, a la logística. No sé, es una carrera de fondo, como dices. Al propósito final, personal también, ¿no? Sí, es una apuesta personal pues, de valores, como decía antes, de tener otra forma, otra educación a tus hijos y bueno, que es que ya no hay tanta diferencia, ya no hay tanta brecha digital. Estamos recibiendo cantidad de llamadas de nómadas digitales que solo buscan tener una ventana por la que ver la sierra. Hemos descubierto que teníamos 170 teletrabajadores que estaban en sus casas metidos y no nos conocía nadie, que nos están pidiendo ahora recursos para tener unos sitios donde juntarse, donde tener unas mínimas necesidades cubiertas de cara a relacionarse, pero que estaban ahí. Y llevan tiempo escondidos en sus casas, teletrabajando, porque mal que bien, pues ya tienes 4G, 5G en la mayoría de las zonas. Entonces, ventajas, pues bueno, seguimos teniendo fondos europeos, pero yo no animo a que la gente se vaya al pueblo por la subvención. Tienen que tener un proyecto viable detrás, que no dependa solo del apoyo. Viene bien y no sé qué hubiera sido de nuestros pueblos sin estas ayudas europeas durante estos últimos años. Pero tiene que haber un paso más, tiene que haber esos conciertos, esos convenios público-privados, esos ministerios que ahora mandan a Soria todo su parte de proceso de datos porque hace más frío. La administración puede hacer muchas cosas por el medio rural. Son pequeños detalles, pero que generan un retorno y un impacto. Antes nuestros pueblos se mantenían porque había pues 25 funcionarios, el juzgado, la notaría, los de los bancos, todos trabajaban en el pueblo, el juez, el notario. Ahora todos, pues cuantas mejores comunicaciones tienes, han jugado en contra. La gente se va más rápido a la capital y va y viene. La mujer, la vivienda, son muchos factores los que intervienen a la hora de emprender. Llega gente y el muro que tiene es la vivienda. Joder, qué pueblo tan bonito, todo casas de piedra, pero nadie vende. Entonces, son muchas políticas transversales que hay que poner en marcha. ¿Y consideráis que los centros de innovación territorial, Aurelio, son una solución o muestran un inconveniente? A ver, sí. No sé si exactamente los centros de innovación territorial, pero estos conceptos que estamos poniendo aquí, ¿no? Que uno lo podemos llamar centro de innovación territorial, o el otro lo llamará proceso de participación de no sé qué, otro el programa de las reservas de la biosfera. Es decir, yo creo que son ingredientes que se pueden mejorar los unos con los otros. Seguramente podemos compartir reflexiones y entre todos hacernos mejores. Pero creo que yo soy un firme defensor. Creo que es que es el mejor invento que podemos hacer. Teníamos antes los grupos líder, que estamos de acuerdo, es decir, jugaron un papel, jugaron un ciclo, se tienen que reinventar, o lo que estáis haciendo vosotros. Pero de alguna forma es este nuevo concepto de ecosistema, de comunidad, de participación, de propósito, de que ya lo hemos repetido muchas veces. Solo hay esa solución. Y esa solución, cuidado, conectada, o sea, red de conexión de todas estas iniciativas y talento y saber hacer que se pueda transferir, que pueda correr por esa red. De hecho, bueno, ya hace años en una mesa, recuerdo en Soria, una de las mayores demandas era de los propios emprendedores que no tenían con quién tener un networking o tener un intercambio o tener un espacio donde poder bueno, pues qué problemas tienes tú, en qué te puedo ayudar yo, es decir, que no había unos espacios de encuentro, ¿no? Y quizás estos espacios de encuentro también te hacen más llevadero todo ese emprendimiento, ¿no? que tienes que realizar. Pero bueno, seguramente que Ángel... sí. A lo anterior. Venga, perfecto. ¿Vale? Sí. En lo de ventajas e inconvenientes, de todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo con ello. Las ventajas de vivir en el medio rural para quienes, como tú dices, es una opción deseable, son evidentes para quienes es deseable. Pero hay un aspecto que es muy importante, que es el de la dignificación en el medio rural, o sea, la vida en el medio rural. Voy a contar una pequeñísima anécdota de uno de los emprendedores, un agricultor profesional de una de las experiencias, un muchacho joven, bueno, vamos en torno a los 40 años, incluso a lo mejor no llegaba. Y que decía, es que
un agricultor de una de las experiencias que hemos estudiado que decía, dice, es que ahora ya en un foro no te da vergüenza decir que eres agricultor. Esto tiene muchísimo detrás. La dignificación de la vida en el medio rural, de los profesionales. Decía que la dignificación de los profesionales del mundo rural, de los agentes del mundo, de la vida en el medio rural, es un tema muy importante. Y una de las carencias o de los inconvenientes está en el propio sistema educativo, desde la básica hasta lo más especializado, porque yo no sé si lo recordáis todos o lo veis, difícilmente en los libros de educación básica hay ejemplos de profesiones que no sean médico, arquitecto, no sé qué, no sé cuál. Muy raro encontrar la profesión de agricultor o la profesión de cualquier otra profesión, o de, yo qué sé, o de alcalde de un pueblo. Es decir, hay poca consideración de eso. Además de que un aspecto estructural de propios sistemas de formación es que no forman no capacitan para el enfoque globalizado de los asuntos, es decir, para abordar situaciones que son complejas, que tienen muchísimos componentes. Están muy orientados a la especialización, pero muy poco orientados a ese tratamiento de los aspectos complejos y muy poco orientados al entrenamiento en abordar las cosas de forma colaborativa. Y esto es un inconveniente estructural de cultura básica, rural y urbana, de las dos. Bueno, Ángel, un poco continuando con ese alegato que hiciste al principio. Continuando con el alegato que comentaste al principio, tu carta a los Reyes Magos, a las instituciones, o cómo propones, o cómo ayudarías tú a las instituciones con tus aportaciones. Bueno, si me dieran ahí algún carguito, ahora te paso el currículum de todas formas. Porque de las cerezas y los quesos los márgenes son muy poquitos, se trabaja mucho, pero el margen es poco. Pero si pudiera pedir la carta a los Reyes Magos, pediría cosas por arriba y cosas por abajo. Cosas por abajo es la Unión Europea desde el 2008 con la nueva directiva de leyes de venta directa, muy mal implementada en todas las comunidades, porque el Estado yo creo que tenía que haber intervenido para favorecer el tema de compra pública directa, circuitos cortos. Es decir, hay una normativa que la Unión Europea, cuando se ha traspasado a lo regional, lo que ha hecho es restringirlo. Es decir, impedir que pudieran entrar en los nichos de mercado de circuitos cortos otra gente. Entonces, creo que los Next Generation, el debate que se ha tenido de cuánto va a ocupar la economía social y solidaria, que al final se habrá quedado en un 1%, o si ha llegado, podría haber sido un debate interesante. Es decir, los principios están ahí, de qué economías queremos, ¿no? Y se podían haber trasladado hacia abajo, ¿no? Y si tuviera que pedir por arriba, pues por arriba pediría, por ejemplo, que los grandes no nos pegaran tantos bocaos. Y para eso, por ejemplo, igual que se regulan las farmacias y las tabaqueras, hay 7 grandes distribuidoras en Europa y en este país que controlan el 70% de la distribución. Igual que se controla el tabaco y las farmacéuticas, debería haber una ley para impedir que Amazon Fresh, que va a entrar a saco, se vaya a comer todo el pastel, porque ese es el embudo. Somos 4 millones de productores y productoras y hay 10 personas que se sientan y deciden todo sobre la alimentación. Hay que cambiar esas reglas del juego, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, en este apartado, creo que hoy más que nunca el consumidor es un consumidor con más conciencia, y eso también le hace elegir dónde consume, dónde compra, en función de la empresa logística, la procedencia. Y de hecho, yo creo que todo la pandemia, ¿no?, nos ha puesto muy encima de la mesa este proceso. Y sacaban un estudio, una consultora hace unas semanas, de cómo están dispuestos a pagar más el consumidor, de hasta 3 euros más por cada producto en la compra, en función de que sea un consumo de proximidad y de que pues ayude y sea tractor en el propio entorno, ¿no? Lo que estamos viendo es una cuestión de hardware, no solamente de software. Sí. La gran superficie, metros cuadrados de tienda, están creciendo linealmente mientras la tienda de barrio decrece.
La juventud hoy en día prefiere ir con el carrito porque es un modo de vida made in Hollywood y llenar el fin de semana, aunque gaste más tiempo, más dinero y tal. Esa es la pauta. Luego puede ser que haya una declaración de intenciones de un sector de la población. Pero si no acotamos eso, lo que ocurrirá es que Mercadona me pedirá a mí 1000 kilos de cereza y yo tendré que firmar un contrato en que si él no los vende, esos 500 kilos que ha sobrado me los puede devolver a la semana y me los voy a comer yo. Esas son las condiciones en las que negociamos, por ejemplo, con la gran distribución. Entonces, están avanzando en hardware, que es urbanismo, intervenciones también de ayuntamientos para facilitar la infraestructura. Digo, bueno, pues ¿por qué no avanzamos también en hardware para estos pequeñitos? Si yo no quiero, o sea, es la política de los 3 tercios, ¿vale? Que convivamos con el eje del mal. Ciruela para Dubái. Venga, admitimos que los niños y niñas de Extremadura no coman ciruela. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero un tercio de circuitos cortos puros, pero con ese otro tercio de la gran distribución, eso hay que meterle mano. Y si no se le mete mano en un sector clave, que es el primario, no vamos a avanzar. Fiscalidad progresiva y, igual que se regula el tema del tabaco y de las farmacéuticas, se regule la gran distribución. Y eso se sepa vender no como una imposición, no como una restricción, sino como un derecho a que las personas puedan ser libres y vivir en el campo. Es el derecho a la dignidad rural. Entonces, yo no lo vendería como te restrinjo, sino el derecho a la dignidad rural pasa porque no nos peguen bocaos las empresas que cotizan en las Bahamas. Muy bien, muchas gracias. Sí, si me permites Sí. añadir solo un comentario, totalmente de acuerdo con Ángel, sobre estas tendencias que se dice, que es cierto, que la tendencia es que los ciudadanos pues tenemos un cierto poder creciente sobre el proceso de compra. La realidad también es que una mujer llega hoy a su casa a las 9 de la noche sin haber podido conciliar absolutamente nada en el último autobús que ha cogido y lo único que tiene abierto es el súper de la esquina y compra el pollo de plástico. Es decir, no transfiramos al ciudadano de a pie la presión en la compra para transformar el mundo, sino que la presión tiene que estar evidentemente en las multinacionales para que luego el proceso de compra sea el que sea. Pero la realidad social es que en muchos casos la gente no puede elegir más que lo que tiene delante y lo que tiene delante es malo. Viene de donde viene y por mucho que quieran sentirse más ecológicos, no es la realidad de la ciudadanía. Como muy bien decía Ángel, yo creo que aquí todos tenemos que actuar, por tanto por la parte de la ciudadanía, por la parte de las instituciones, por la parte empresarial también, es decir, cuando estamos hablando en esta mesa tanto de cohesión territorial como de transición ecológica, yo creo que parte de esos procesos que tenemos que incorporar dentro de nuestras empresas lo que tiene que dar también en determinados productos pues ese factor ecológico, ¿no? Y de menor consumo y que sea más sostenible en su producción, ¿no? ¿Qué instrumentos o alianzas público-privadas son necesarias para fomentar esta innovación social? Es decir, ¿cómo habéis establecido vosotros estas alianzas público-privadas? Porque en vuestro caso, por ejemplo, Aurelio, vosotros tenéis alianzas con las instituciones y ligados grandes empresas a estos proyectos. Sí, pues yo creo que las alianzas se hacen en el proceso se hacen con diálogo. ¿Vale? Es decir, si tú le das el poder a un territorio, a las personas de un territorio, a hablar, a proponer, nadie se va a resistir a no alinearse con esa línea, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que hemos hecho la experiencia en el Valle de Arán, de EPIC, hemos aprendido que para poner en marcha una iniciativa así hace falta 2 fases previas. Una que la llamamos alineación, que hay que monitorizar un poquito el territorio, ver lo que hay, ver las dinámicas, los liderazgos, qué está pasando y tal. O sea, hay que tener un pequeño mapeo de los recursos y de las dinámicas que ahí ocurren. Luego hay que hacer el proceso de participación. Y a partir de ahí lo que sale no es de la ciudadanía solo o de las administraciones solo o de las empresas, es de todos. Entonces, desde ahí es mucho más fácil. Si hacemos procesos de negociación previa, no es el camino. El camino es visualicemos, participemos y a partir de ahí las cosas fluyen. Y cuando esto lo tienes y tienes un territorio preparado, es mucho más fácil que una corporate que quiera hacer algo en el mundo rural te llame y diga, oye, que a mí me gustaría hacer algo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Por qué no? O sea, si dialogamos, nos alineamos en valores y puede aportar valor, ¿por qué no? ¿No? Entonces, el camino es ese, es decir, nos tenemos que dejar un poco de personalismos, de protagonismos, de sellos, de marcas, tenemos que alinearnos con la acción y dejar un poco
la marca de cada uno, ¿no? Sea la diputación tal, el gobierno autonómico, el ministerio o la empresa pequeña, la grande o la mediana, ¿no? Tenemos que intentar un poco, eso sí, participación, propósito y valores, ¿vale? Y a partir de ahí hablemos. Ese es un poco el camino. Sí, yo dos ejemplos de esto mismo que estamos hablando. Uno positivo y otro regular, por así decirlo. El positivo de estas alianzas que comentamos, uno de los grupos de trabajo es, claro, poner en valor, poner en venta esa producción local, hacer un marketplace para todos los productos locales. Sí. Estos productos que durante la pandemia te llama el ganadero, oye, me tengo que comer los lechazos. Bueno, véndeles por internet como están haciendo el resto de gente. No tengo plataforma, ¿cómo los vendo? ¿Cómo se hace eso? Entonces, bueno, primero hace falta mucha evangelización digital, hace falta poner infraestructuras, poner conocimientos y poner medios, poner ese hardware. Lo positivo en esta línea es que, bueno, pues como decía antes, nos han abierto muchas puertas y una de esas puertas ha sido Correos. Correos Market. Correos Market. Nos hemos puesto a trabajar en un marketplace, cómo vender toda la producción local, frío, caliente, tal, cómo garantizas, y al final es un jaleo de 3 pares de narices. No tenemos capacidad para desarrollar esto. Nos hemos aliado con Correos y ha puesto a su disposición toda su infraestructura. Vamos a llegar a un acuerdo para que su plataforma, su marketplace, tenga un apartado de productos del Valle Digital. Entonces, ese tipo de alianzas se pueden hacer. Y la otra, la mala, es pues que una de esas 9.000 declaraciones de intenciones que se presentaron cuando se pidieron desde los ministerios proyectos, pues fue una alianza, un proyecto que presentamos directamente desde el Valle Digital en alianza pues con grandes empresas, con Telefónica, con el Grupo Antolín, con las universidades. No, presentamos 20 millones de euros como proyecto. Yo estoy trabajando con 3 millones de euros para 6 años para 70 pueblos. Entonces, claro, ese es el riesgo que tienen este tipo de planes y a lo que todos estamos desde el mundo rural un poco pendientes. Antes hablabas de Endesa, antes hablábamos de este miedo que tenemos a estos PERTEs, a dónde van a ir, qué repercusión van a tener en el medio rural y cómo se van a aplicar. Desde la visión que tenemos del proyecto nuestro, que está dirigido a la extracción y a la gestión de conocimientos, vemos una cosa muy necesaria. Aquí se ha hablado de muchas experiencias, en otros foros son numerosísimos los foros y las actividades que hay ahora mismo de recogida de experiencias interesantes, muy interesantes, difusión de experiencias y tal. Aún así, esa difusión llega a los que estáis aquí en la sala. Yo creo que esto es una iniciativa estupenda, especialmente si hay estudiantes como formación vuestra. Creo que es abrir un agujero a realidades concretas, me parece de un valor insustituible como formación, pero todas estas actuaciones tienen el factor de que son fugaces. Quiero decir, termina el curso, cada uno de nosotros nos vamos a nuestro sitio, algunos están conectados entre sí y tal, otras experiencias pasa lo mismo. Hace poco estuve en Conama y pasa lo mismo, y hay un enorme bagaje de conocimiento práctico que está disperso. Y a pesar de que estamos viendo que en el mundo rural hay muchísima iniciativa y hay muchos miles de gente trabajando, ojo, quedan muchísimos más miles de gente que todavía no se lanza, que se ve muy perdida, que incluso se le ha ocurrido pero no sabe por dónde empezar, no sabe dónde acudir, no sabe dónde están las fuentes de información donde podría acudir. Nuestra propuesta es que hay suficiente depósito, hay suficiente material, y nuestra propuesta es una iniciativa, tiene que ser pública y tiene que ser de ámbito estatal para recoger todo, de tal manera que se trabajen las experiencias, se adecúen para poder extraer de ellas la parte de conocimientos más interesantes con la parte demostrativa que tienen los casos prácticos, trabajarse la información, gestionar esa información para que el sistema permita unas consultas que sean muy fáciles para el que consulta, aunque lleve un tratamiento tecnológico muy sofisticado. Yo creo que la situación que hay ahora, el desarrollo de la inteligencia artificial, permite completamente una herramienta potente de este tipo. Y tendría que servir para responder a consultas particularizadas. El señor Cabrero, que está con su teléfono, dice: ¿Cómo hacen eso de vender no sé cómo? Dice, venta por internet de cabritos. Y a lo mejor le salen 7 experiencias
¿Qué han hecho? ¿Están a su vez dispuestas a responderme si yo les pregunto particularmente, etcétera? O sea, respuestas particularizadas, concretamente materiales y contenidos para preparar formaciones ad hoc a situaciones concretas y a su vez servir de asistente para organizar nuevas experiencias. Esta es nuestra propuesta y bueno, creo que sería una ayuda. Sí, bueno, yo creo que a nivel nacional yo lanzo una ola, ¿no?, a muchas empresas. Yo creo que son conocidas y se pueden buscar perfectamente a través de Internet, como es Hola Pueblo, como es Alma Natura, como es El Hueco, como es Fademur. Es decir, hay muchísimas plataformas hoy en España que no solamente ayudan al emprendedor, a la emprendedora, la tutorizan, generan ayudas, subvenciones, facilitan alianzas. Tienes Ruraltivity, que te acompaña en todo el emprendimiento desde 0 a 10. Tienes también empresas que te ayudan a escalar. Es decir, que hay toda una serie de emprendimientos y de colectivos. Lo digo porque parece como que no tenemos nada y hay muchísimas cosas. Entonces yo creo que hay que también poner un mensaje positivo, porque hay miles de personas que están ahora mismo en estas acciones que se están dejando día a día a través de eventos, visitando los pueblos, identificando necesidades para generar esas colaboraciones. Otra cosa es que desde las instituciones se pueda generar un cordón umbilical que una todas esas posibilidades que ya existen, porque, vamos a ver, en España hay muchísima iniciativa, muchísimos emprendedores, hay muchas ayudas, hay muchos colectivos y hay muchas ganas. Lo único que tenemos que hacer es atarnos, unir, generar esos ecosistemas y hacerlos exponenciales, porque hay un momento, y ese momento estamos comentando que hay que aprovecharlo desde la parte de pues todo lo que tiene que ver con patrimonio, con lo que tiene que ver con la biosfera, lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? El ejemplo que tú acabas de comentar me parece valiosísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación, porque además eso nos lo comentan en los pueblos. Es decir, nosotros queremos una educación de 0 a 100, es decir, y que se pueda dar en cualquier caso, porque además eso lo necesitamos, vamos, en las ciudades y en cualquier tipo de territorio, ¿no? Sabemos que hoy la formación es continuada, o si no, pues te quedas completamente fuera, ¿no? Por lo tanto, hoy más que nunca hay que apostar por esa formación. Última pregunta, porque yo creo que ya vamos ahí. ¿Creéis que la innovación destinada a la mejora social, es decir, mejora la innovación, la cohesión territorial? Ángel. Desde vuestro proyecto, por ejemplo, en el Valle del Jerte, ¿habéis cohesionado mejor el territorio? ¿Creéis que se ha producido una mejora con vuestra actividad? Yo creo que sí, ¿no? El hecho de reconocer gente joven. Yo soy el mayor del grupo. Pues joven. Luego te cuento. Pero yo lo que creo que no es la innovación per se, sino la creación de formas de cooperación en el territorio. Porque las formas de cooperación, una pregunta, ¿generan cambio sistémico o no? Lo que generan es cohesión, capacidad de que una comunidad pueda verse como comunidad y reclamar que es suyo y recuperar ciertos valores que tiene que adaptar con muchos matices. Pues el patriarcado, por ejemplo, no es un problema solo de masculinización, es un problema de jerarquización en el territorio. Entonces hay que revisar muchas cosas, ¿no? O el acceso a tierra, etc. Hay que revisar esas tradiciones de cerrar ciclos y cooperativismo, pero está esa semilla ahí. Yo creo que también toda la literatura del emprendimiento está mal enfocada. Yo no me considero un emprendedor, porque me consideraría como un ser dotado de que ha sabido leer particularmente en el ambiente. Y estoy hablando de cooperación en el territorio. Me siento cooperativista, sea jurídicamente o no sea jurídicamente, y creo que ahí lo que tenemos que avanzar es en el sentido de crear ese tejido social que pueda vincular lo económico con la existencia de valores. Entonces, que toda la normativa, la fiscalidad y demás pueda ir a favorecer eso. Eso sí, la innovación per se, lo que puede ser es que Extremadura se enganche más a China. Entonces, la innovación per se
social, pero hablamos de innovación social en tu zona, en tu territorio. Es decir, Marcado por el cooperativismo con amor al territorio, sí. En el momento que no es cooperativismo y no hay amor al territorio, porque hay ganas de extracción. Claro, pero si es extractivo, entonces siempre iremos al mal de antes, ¿no? Entonces Claro, tenemos que ir claro. a Cooperativismo con amor al territorio, eso es lo que tienen que hacer las administraciones. Muy bien, fenomenal. Sí, sí. Vuelvo a la pregunta que decías, Begoña. Nosotros desde Terra Educa justamente es el ADN del proyecto, ¿no? Los seres humanos se unen en comunidad no porque sea algo de moda, sino porque buscan una vida mejor. Y lo que queremos es justamente crear una comunidad que sea diversa, que nosotros siempre hablamos de encuentro, que permita el encuentro entre los jóvenes, los mayores, nuestros adultos mayores, como hablamos ayer, entre lo de cerca y lo de lejos, entre lo moderno y lo tradicional, entre la innovación más tecnológica con los saberes, la sabiduría más antigua de los territorios. Es realmente, vamos a forzar con toda la intención del mundo que se construya una comunidad en base a estos encuentros que hasta ahora son inimaginables, pero que nosotros creemos que es justamente rompiendo estas barreras donde sí vamos a coexionar, sí vamos a construir esos territorios híbridos y donde vamos a demostrar que esa hibridación es la que va a dar posibilidad para generar talento, para reconstruir y transformar el mundo bajo esa mirada regenerativa. Bueno, pues si estamos en un momento de transformación y de cambio y queremos que además sea participativo, pues pasa por la innovación social. Y la innovación en sí misma hay que matizarla, como dice Ángel, es decir, tiene que tener valores. Lo ha dicho antes también muy bien Cristina, ¿no? O sea, tenemos que establecer unos valores y esos valores están alineados con los ODS. Es que yo creo que a nivel de comunidades estamos bastante bien alineados. O sea, desde los territorios no hay muchas diferencias. Es decir, que creo que hay un pensamiento dominante que se alinea muy bien con los valores que seguramente podríamos definir las personas que estamos en esta sala, ¿no? Y simplemente lo que creo que hay que hacer es apostar porque todos estos procesos tengan vida, se alimenten, los hagamos mejor, porque estamos en ensayo y error también, ¿eh? O sea, nos acertamos en cosas y nos equivocamos en otras. Entonces, tenemos que aprender juntos, tenemos que tener herramientas y, sobre todo, todas estas dinámicas que llevamos a los territorios y que preguntamos y que damos la voz y que empoderamos, cuando vuelven, tenemos que tener capacidad de dar respuesta. Y eso se hace con conocimiento y con recursos y con saber. Necesitamos medios en lo local y necesitamos que esos medios locales los tengamos conectados con otros territorios que están pasando lo mismo. Necesitamos un banco de recursos para poderlo hacer. Y es curioso porque cuando echas de menos esos recursos, pues no sé, hablando por ejemplo con entidades de financiación, con ENISA, ¿no? No, es que nosotros tenemos la voluntad de dar financiación al medio rural. Y en el medio rural, no, es que no sabemos cómo se pide la financiación de no sé quién. O sea, tenemos que conectar. O sea, es que estamos en una oportunidad única. Es decir, mucha gente quiere hacer cosas por lo rural. Y hay muchas cosas que ya se están haciendo. Las tenemos que conectar, les tenemos que dar estructura, les tenemos que dar, no sumar, multiplicar. Les tenemos que dar potencia, ¿vale? Entonces, todo eso se hace con procesos innovativos, con innovación y desde luego, con valores. Muchas gracias. No sé si queréis aportar. Una cosa muy pequeña. Un detalle pequeño, sobre todo para los que son jóvenes y se animen a entrar en esta dinámica. Ahora. Sí, estaba. Ah, sí. Vale. Un detalle, sobre todo para los jóvenes que se animen a entrar en estas dinámicas, que no asustarse. Esto exige, y todos los que están aquí nos han hablado de ello, pero quiero resaltarlo. Generar estas dinámicas a veces hay que empezar 3 pasos atrás para llegar a esas dinámicas. Eso exige trabajo continuado, lleva sus ritmos y de las cosas que estamos hablando aquí en general son el resultado de alguien que ha estado trabajando 20 años, 25 años, 30 años o 15 años. Es decir, llevan su ritmo, no es una operación plaf.
inmediatamente. Solo quería resaltar el tema del grano. Pues mira, vamos a ir terminando ya y como nos acaba de comentar Cristina a modo de titular, ¿no? Si el resto no me podéis dar un titular para terminar la mesa y ya pasamos a una ronda de preguntas. Bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas y después hacemos un final. Hola, gracias. Siguiendo las intervenciones, me gustaría también traer algo más que es, aparte de las alianzas público-privadas, también la importancia de las alianzas cívico-públicas, porque creo que son también las que construyen desde abajo sin un marco ya prefijado quizá. Y en este sentido, como ha señalado Ángel, la economía social y solidaria creo que debe tener un peso más amplio en el debate y en la práctica, porque el marco al final va a determinar si esas estrategias van a poder ser emancipadoras de las personas o realmente van a volverse a constreñir en un contexto que limita sus capacidades. Entonces me gustaría traer también esta idea de los comunes y de cómo generar y de cómo no debemos despolitizar este debate. Creo que es muy importante que se hable de cuál es el marco, porque si no, la innovación puede conducir a más dependencias y va a volver a reforzar los problemas ya presentes. Gracias. Y bueno, creo que hay experiencias locales, como el Ayuntamiento de Barcelona o Madrid de 2016 a 2019, con estrategias de economía social y solidaria a nivel local, que han demostrado que se puede hacer, las personas pueden empoderarse de una forma, no con unos objetivos prefijados, sino experimentando a través de esas interdependencias qué es lo que quieren para su territorio, libres del interés económico como fin principal. Así que quería abrir también este debate de alianzas cívico-públicas, si tengo. Gracias. Hola, buenos días. Yo vengo con Fernando del Valle Digital, soy el que le aporta al proyecto un poco la tecnología y la metodología diferencial. Y quiero aportar un par de ideas interesantes que yo creo que pueden enriquecer el debate. A nosotros desde nuestra empresa de Cibuc nos gusta hablar más que de territorios, de comunidades activas e inteligentes. Es un concepto interesante, comunidades activas e inteligentes. Y voy a otro concepto que normalmente creemos que cuando colaboramos somos fuertes por lo que nos une, pero lo que nos hace inteligentes es lo que nos separa. La inteligencia nace de la diversidad, nace de la diferencia. Y esto es muy importante entenderlo en un territorio, porque si no enseguida caes en corrientes políticas, en enfrentación y en confrontación. Entonces, todo este proceso que hemos guiado en el Valle Digital, en la Sierra de la Demanda, se ha alimentado de inteligencia. Y eso es lo que le da credibilidad y lo que le da confianza y lo que le da impulso. Y yo creo que estas dos ideas, ¿no? Comunidad activa inteligente y alimentarse de la diferencia, es súper enriquecedor. Voy otra vez al concepto de redes y con esa visión de comunidad. Solo ese par de ideas. Muy bien, buena aportación. Sí, muchas gracias. Yo quisiera felicitar a la mesa. Creo que en estos cursos de verano se ha puesto de manifiesto una vez más la importancia que tiene escuchar al conocimiento, pero ese conocimiento nace de la investigación, pero también de la experiencia. En ese sentido, quiero señalar, porque se ha lanzado un reto desde la mesa a los investigadores, que algunos sí que hemos seguido, Ángel, una línea de investigación muy comprometida desde hace más de 25 años, con investigaciones de verdad, que en algunos casos, porque se habla a veces de quien no ha podido hablar o de quien no lo ha hecho, pero a veces no se dice que quienes hemos hablado también hemos sufrido nuestra represalia o nuestra ignorancia, y yo no soy de las de llorar, sino simplemente de decir que yo misma he experimentado en estos tiempos ese cambio. Y yo ahora hablo con la misma firmeza que lo hacía hace 25 años, tras conocer a través del territorio, que ha sido mi laboratorio, sobre todo la provincia de Soria y otros laboratorios asociados, y en ese sentido yo he experimentado que mi voz ya tiene eco. Y eso para mí es una grandísima satisfacción.
Y luego señalar algo que me parece fundamental, y es el tirón social en todo esto. Pero el tirón social que viene del descontento, que viene de la marginación. En una encuesta reciente, ayer lo citaba, más del 40% de la población rural europea se siente abandonada. Y ese descontento tiene unas repercusiones sociales y políticas que tienen que traducir y verse precisamente en realidades políticas. Comparto todo lo que habéis dicho y solo voy a subrayar algo que ayer expliqué. Es la necesidad del cambio de los criterios para valorar el éxito económico. Dejemos solo el Producto Interior Bruto, el empleo y la renta, para integrar precisamente los criterios de sostenibilidad ambiental que naturalmente van a tener que presidir nuestras recientes actuaciones. Y desde luego, según esos criterios, determinarán cambios legislativos tan importantes que vosotros mismos los estáis sufriendo. Gracias, porque habéis demostrado que España no está ni vacía ni vaciada. Es un titular de periódico que yo no comparto. Hay gente y gente como vosotros que con su experiencia está demostrando que otro mundo rural es posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por vuestras experiencias. Yo creo que efectivamente son un ejemplo, pero yo tengo una reflexión y es que de estos cursos al final también se desprenden un poco las varias velocidades que hay en el medio rural, ¿no? Y la diversidad. Porque claro, viendo un poco de... Yo quería preguntaros concretamente qué habéis visto en vuestros territorios para actuar en ellos. Pero claro, viendo un poco vuestros territorios todos tienen como cosas en común, ¿no? Tienen unos valores ambientales que los hacen bastante atractivos al turismo desde regiones urbanas. Además tienen una cierta proximidad. El Valle del Jerte, lo que más, Ángel, que te estoy viendo. Tienen unas comunicaciones más o menos buenas y tienen sobre todo unas dinámicas de neoruralismo que ya están empezadas hace tiempo por su proximidad a regiones urbanas. En el Valle del Jerte están yendo madrileños y gente que se atrae. La Vera y el Jerte, bueno, vale. Pero claro, esto al final, si el medio rural tiene el 70 al 80% del territorio peninsular español, al final estas características las tienen un 20% del territorio, ¿no? ¿Creéis que es capaz, que se podría exportar el modelo o que quizás no? Hay varios, además casi todos creo que sois de la mitad norte, ¿no? De la mitad sur, ahí. Como que se están viendo también estas diferencias, cómo se interseccionan algunos tipos de problemas que se ven también a nivel territorial en España. Cojo la última. Sí, va un poco unido a dos comentarios que habéis hecho. Estamos hablando de alianzas y se habla mucho de alianzas público-privadas. Yo creo que son más bien estratégicas, ¿no? En general, es decir, tienen que ser multiagente. El tercer sector social creo que es importante en el territorio rural y yo creo que al final es sumar excelencias de partes. Da lo mismo si seas la iniciativa privada, que ayer Mercedes hizo un comentario para mí muy principal en el territorio rural, que es la iniciativa privada pyme y familiar. Me parece que igual que el IBEX 35 tiene que apostar por el RSC, a la pyme y empresa familiar hay que llevarla al territorio, hay que sumarla, hay que tenerla en cuenta porque al final tiene también que derivar hay una parte de su objetivo como empresa y que están muy preocupados por el arraigo, por el legado, ¿no? Entonces me parece que hay un agente a sumar. Y luego diría también, en esos agentes sumo a los inversores de toda índole, inversión de impacto, la propia iniciativa privada, y un agente que para mí le tenemos que sumar al ODS 17 y el ODS 18, que a mí me falta, que no es mía la idea, lo dice Prodigioso Volcán, que es una consultora, y que me parece muy potente, que es el ODS de la comunicación, es decir, hay que contarlo. Y ese tipo de alianzas hay que contarlas, porque yo os lo digo porque hace 4 años conocí el entorno rural muy casualmente, concretamente en la presentación del G100 en Soria, en el Hueco, y es cuando tomé conciencia del nivel de emprendimiento que había allí.
de que se estaba moviendo el tema de Erasmus Rural, que luego vamos a tener una mesa, ¿no? Y yo volví a la ciudad, yo vivo en Madrid, volví impactada, tremendamente ilusionada, y diciendo, señores, no tenemos ni idea de lo que se está moviendo en la ciudad, comparado con lo que hay en el territorio rural, con todas las dificultades que tienen para emprender, y eso mueve la creatividad de una forma loca, ¿no? Y sumo también otro concepto, que creo que es el tema de creatividad llevada a todos los extremos, incluso en el financiero. Es decir, recuperar viviendas mediante un crowdlending avalado por alcaldes, creatividad en la mente de los alcaldes, en la mente en general otra mirada, ¿vale? Porque yo creo que eso da un baño de humildad, que al final es tener liderazgo, para llevar a esas alianzas estratégicas, ¿no? Multiagente, ¿eh? Y meto a los medios de comunicación y a todo Cristo. Así que eso, y muchas gracias por la mesa. Muchas gracias. Me gustaría, bueno, sobre varios de los comentarios que se han hecho, uno de ellos, y yo creo que no lo hemos hablado quizá en esta mesa, pero es muy importante, y es el de la triple contabilidad, es decir, hablando precisamente de que no se tiene que mirar solamente el Producto Interior Bruto, que no dice nada, es decir, tú lo que tienes que ver es cómo vive la sociedad realmente para valorar cómo es un país. Ya hay muchas organizaciones, entre ellas pues las que pertenecen, por ejemplo, a CEPES y demás, que están elaborando junto con la Universidad de Deusto todo un proceso de triple contabilidad, que yo creo que eso es muy bueno para ejemplizar con una foto qué es lo que se hace, el valor como empresa de mercado, pero de no mercado también. Hay una serie de capas que yo creo que cada vez más las empresas también tienen que traducir a la sociedad, y lo hilo con lo que acabas de comentar y comunicarlo. Qué importante es. Estuve además en ese evento de la presentación de G100, y ahí se habló muchísimo de las métricas. Es decir, en los emprendimientos rurales yo creo que se aplica mucho más la medición de métricas y los KPIs para que se vea en el entorno el impacto que se está generando, que no en las zonas urbanas. Y eso es algo que también desde muchos emprendimientos en las ciudades tienen que aprender de otros territorios que ya lo hacen, lo miden, y cuanto más mejor para poder comunicarlo, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Esto es el dicho de no solamente hay que ser bueno, sino que hay que comunicar lo bueno que eres. Y sí que en las zonas rurales, yo creo, o en los territorios, hay mucho que aprender sobre esas mediciones, ¿no? Y esos KPIs, porque al final son las que nos hacen que se puedan extrapolar, ¿no? Y que los procesos, pues al final de una serie de KPIs de éxitos, tú puedas generar esos modelos que puedas extrapolar a otros territorios. Sí, un poco por responderte a ti, ¿no? Si en todos los territorios rurales se pueden hacer procesos como estos, ¿no? Se pueden, es más difícil, pero se pueden. Pero en estos también es difícil, ¿eh? Es decir, a veces cuanto más necesidad hay o cuanto menos recursos existen, más potentes son las cosas. Entonces, yo creo que no hay que descartar ningún territorio y que hay que encontrar el propósito de cada uno. Nosotros, esta experiencia que hemos empezado en un valle del Pirineo, en cuanto pasas la montaña, el puerto, vas al valle de al lado o al otro territorio, el propósito ya es distinto, las dinámicas son diferentes. Y lo que hay que encontrar en cada territorio es cuál es el reto, ¿no? Y ese reto también hay que tenerlo a largo plazo, pero también hay que poner hitos a corto plazo para que se consigan resultados. Y se puede hacer, es decir, todos, o sea, hay un denominador común de todo el territorio rural que es complejo para todos. Y es verdad que hay territorios donde hay alguna oportunidad más, yo diría, diferente. Se puede hacer, ¿eh? O sea, no dejéis de hacer nada en ningún territorio porque en todos tenemos capacidades para poderlo hacer. Bueno, nos quedan 3 minutos. Yo sí que diría... nos quedan 3 minutos. Sí que me gustaría que trasladarais... yo creo que todo tiene sus ventajas, sus desventajas. Completamente de acuerdo que lo que nos une muchas veces no es tanto aquello sino las desventajas que entre todos podemos afrontar de mejor manera en una alianza, ¿no? Pero desde aquí mandar un mensaje, ¿no? de aliento positivo, ¿no? de cómo podemos emprender y a partir de ahí, pues si cada uno de vosotros podéis trasladar un
un mensaje y ya damos por cerrada la mesa. Vale, mi mensaje va a ser recuperar a las personas. Hemos hablado de muchos procesos, procedimientos, legislaciones. En todo caso, en nuestro camino, en nuestra aventura, hay piedras en el camino, pero sobre todo hay personas maravillosas. Es un entorno donde la gente quiere compartir, es solidaria, quiere construir de forma conjunta, e incluso en los territorios que parecen más complicados, si hay personas empoderadas, hombres y mujeres, jóvenes, se pueden hacer cosas. Así que mi mensaje es volvamos a lo humano y construyamos desde ahí. Me ha encantado la referencia al tema de auditoría social, también trabajada en REAS, creo que ese es uno de los grandes retos. Otro es la intervención que señalabas también de lo público comunitario. No somos semilleros de empresas, en cuanto nos ven como semilleros de empresas ya no tenemos el potencial territorial que podríamos tener. Y con los compañeros de Arán coincido, compro todo, pero lo de la activa e inteligente, yo sé que estás con el turismo inteligente, han ido del pueblo para allá, digo yo, no lo compro porque parece que la gente rural que había antes era pasiva y tonta. No hay gente que trabaje más y no hay gente que sepa más de geografía, de nutrición, de economía, de lo social. No creo que sea el discurso al que engancharnos, el tema de las comunidades inteligentes, porque ni somos pasivos ni somos tontos. Os compro la práctica 99,9%, pero cuidado con todo el tema de emprendedurismo. Volvamos a lo público comunitario, creo que es lo nuestro. Bueno, yo aquí rompo una lanza por lo que acabas de decir. Yo creo que el término de comunidad inteligente no es porque los de antes no fueran inteligentes, sino que mayor comunidad tú generas una mayor inteligencia. No es lo mismo tú pensando por tu lado y yo pensando por el mío, que si tú y yo pensamos de manera conjunta, porque ese pensamiento es exponencial. Y la comunidad y el colectivo es lo que lo hace exponencial, porque precisamente hablamos de las personas y cada uno de nosotros somos un mundo, pero juntos sumamos en ese proceso. Bueno, hay que ser justos y por la interpelación tienes 30 segundos. Sí, nosotros la inteligencia es la capacidad de encontrar futuro, es como lo definimos. Y el futuro está, todos tenemos parte de la verdad, nadie la tiene toda. Cuantas más verdades sumas, más inteligencia y más futuro. No quiere decir que nadie sea tonto, ni listo, ni nada, es simplemente un concepto. Muchas gracias. Yo quería recoger algunos de los puntos que se han dicho últimamente y fijar la atención en lo de la capacidad de las personas para reaccionar y las situaciones extremas o las situaciones difíciles, lo que tú decías, que no todos los territorios tienen, no, alguna de las experiencias nuestras, no la voy a contar, bueno, hay tiempo, pero alguna de nuestras experiencias partía de una situación, no te voy a decir dramática, catastrófica, ¿eh? Y entonces la capacidad de las personas es el potencial, es el combustible para generar otro nuevo asunto. O sea, esto es, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Sí, bueno, pues yo un mensaje de optimismo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento clave, en un momento oportuno. Hay fondos y bueno, el reto es hacer llegar todos estos proyectos que generan los territorios pues a las administraciones que tienen esa capacidad de poder articular la forma en que lleguen a este territorio y se puedan aprovechar, sin mirar a nadie. Yo lo que diría es que gracias al trabajo de muchas personas durante muchos años, como comentaba, estamos en un momento que es nuestro momento. O sea, es el momento del mundo rural por muchísimas razones, por mucho trabajo previo, por muchos valores que ahora y muchas tendencias que ahora son actuales, que es muy complejo, pero es nuestro momento. Aprovechémoslo. Bueno, pues ya terminamos. Muchísimas gracias a la mesa. Desde luego que la transformación será rural o no será y que estamos todos en ello y creo que tenemos que seguir remando para conseguirlo, pero cuantos más seamos, mejor. O sea, que sumaros. Gracias.